Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva conferencia de este curso de conocimiento de sí mismo. El día de hoy seguiremos profundizando sobre las diferentes conferencias, sobre las diferentes charlas de este curso. Hoy estaremos hablando sobre cómo controlar poluciones nocturnas y caídas sexuales, un tema que está muy relacionado con lo que es la castidad. Así que sean todos bienvenidos a esta charla, a esta conferencia. Si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, no duden en dejarlas acá en los comentarios. Nosotros estaremos muy atentos a responder cada una de las inquietudes que pueden llegar a surgir con relación a este tema. Así que bueno, sean todos bienvenidos. Un saludo muy especial a todos los amigos que se conectan con nosotros desde la página de YouTube de Conocimiento de sí mismo. También un saludo muy especial a todas las personas que se conectan desde Facebook, desde nuestras páginas de Conocimiento de sí mismo. Así que bueno, sean todos bienvenidos. Vamos a compartir en este momento el link en los diferentes grupos de WhatsApp. Les ruego que por favor nos tengan un poco de paciencia mientras terminamos ya de compartir esta información para que todas las personas tengan acceso a esta conferencia y empezamos la transmisión. ¿Listo? Entonces, bueno, sean todos bienvenidos. Un saludo también muy especial a todos los amigos que empiezan a conectarse desde Instagram, desde nuestra página o nuestro perfil de conferencias, conocimiento de sí en Instagram. Un saludo muy especial a todas las personas que siguen conectándose. Por acá está Perseo. Hola Perseo, ¿cómo estás? Albert también nos acompaña. Johnny Aragón, también un saludo. Alberto. Wilson saludándonos desde YouTube. Bueno, un abrazo, un saludo muy especial a todas las personas, a todos los compañeros que van llegando. Esmeralda también acompañándonos en este momento. Bueno, bienvenidos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestros canales de conocimiento de sí mismo en vivo en YouTube y también en nuestro otro canal de conferencias conocimiento de sí mismo en YouTube. ¿Listo? Entonces, bueno, bienvenidos, bienvenidas todas las personas que siguen conectándose con nosotros en este momento en la conferencia del día de hoy, cómo controlar poluciones nocturnas y caídas sexuales, una conferencia que está muy relacionado con el tema de la castidad. Vamos a estudiar qué es esto de las poluciones nocturnas, por qué se dan, cómo podemos corregirlas, también hablaremos un poco de las consecuencias que tienen estos actos y también estaremos hablando un poco sobre lo que son las caídas sexuales, lo que tiene que ver ya en la práctica del arcano, errores que muchas veces se cometen y que pueden generar diferentes tipos de caídas. Entonces vamos a estudiar un poco cómo evitar cada uno de estos procesos. Así que bueno, bienvenidos. Por acá también saludo a Alonso, a Héctor. Hola Héctor, ¿cómo estás? Yamit también nos acompaña en esta noche. Bueno, sean todos bienvenidos a esta conferencia. Déjenme por favor revisar si ya compartimos, si ya se compartieron en los grupos de WhatsApp y empezamos la transmisión de conocimiento de sí mismo. Listo, yo creo que ya vamos a ir empezando ahora sí. Es una charla muy interesante. Nos va a ayudar, vamos a tocar muchos puntos, vamos a hablar un poco sobre los ataques de las brujas, vamos a hablar sobre el pranayama egipcio, vamos a hablar un poco sobre las impresiones, sobre las comidas que nosotros debemos evitar para caer en poluciones o en caídas sexuales. Bueno, es un tema muy pero muy interesante, así que bueno, sean todos bienvenidos a esta charla. Ahora sí, entonces, sin más preámbulos, entonces les recuerdo, el objetivo es estudiar algunos aspectos que impiden la perfecta castidad. Recordemos que la castidad es una de las virtudes más importantes que debemos tener para el inicio del trabajo del despertar de la conciencia, ya que la castidad la vamos a resumir como la pureza que debe tener la energía creadora sexual para que no salga del cuerpo físico. Podríamos decirlo así que lo opuesto o lo contrario a la lujuria es la castidad. Si nosotros empezamos a trabajar
la lujuria, especialmente la lujuria sexual, vamos a tener esa virtud. Y como de pronto ustedes lo pueden ver en esta pequeña imagen, cuando la energía es casta, entonces es muy liviana, es tan liviana que tiene el poder de levitar hacia adentro y hacia arriba. Y esta virtud es muy importante para poder crear los cuerpos existenciales del ser. Pero además del proceso de la creación de los cuerpos existenciales del ser, es necesaria esta virtud para dejar de derramar la energía sexual, para dejar de llegar al orgasmo o a la eyaculación. Vamos a centrarnos un poquito en esto que es muy importante, ya que pues lo común de la sociedad es que todos derraman la energía creadora sexual. Pero hoy vamos a hablar que cuando se derrama la energía creadora sexual, la conciencia que nosotros hemos liberado a través de la muerte psicológica termina perdiéndose. Los defectos que se han eliminado terminan reviviéndose. Si hemos hecho un avance en el proceso del despertar de la conciencia, ya sea entre el nacimiento o el mismo sacrificio, también la pérdida de la energía sexual hace que se pierdan estos avances. Y otra de las consecuencias es que cada vez que se derrama cada átomo de energía sexual, se termina generando un karma que se le conoce como karma duro. El karma duro es el causante de las enfermedades más dolorosas del cuerpo físico. Y ahí la razón por la cual algunas personas desarrollan o desarrollamos los cánceres, miomas, problemas en la vesícula, lo que es la famosa ciática. Todo esto son karmas que se tienen que pagar con dolor. Por eso, para evitar cada una de estas pérdidas de energía, es necesario que aprendamos a trabajar tanto las poluciones nocturnas como las caídas sexuales. Partiendo del hecho que si nosotros queremos despertar la conciencia, ya no vamos a derramar la energía, ya no vamos a buscar la masturbación, la pornografía, el adulterio, la prostitución, sino que vamos a buscar ahorrar esa energía y empezar a practicar un tipo de sexualidad diferente, entonces vamos a encontrarnos con dos aspectos o con dos yoes que vamos a tener que estudiar. El primero, perdón, el primero son las poluciones nocturnas y el segundo serían las caídas sexuales. Entonces, hablemos un poquito de cada uno de estos aspectos. Primero que todo, ¿qué es? Esperen un segundito. Ya. Bueno, muy bien. ¿Qué es una polución nocturna? Una polución nocturna es un proceso que se da en horas de la noche, cuando nosotros estamos descansando, cuando estamos durmiendo, nosotros estamos en un sueño o estamos en el plano astral y empezamos a tener un sueño erótico. Por lo general, la mayoría de las poluciones se dan por sueños eróticos. Entonces, en el mundo de los sueños, derramamos la energía sexual, o sea, llegamos al orgasmo o a la eyaculación en el sueño, y esa vibración baja por un cordón que se llama el cordón de plata, baja al cuerpo físico y cuando nos despertamos hemos tenido un orgasmo o una eyaculación en el plano físico. Inmediatamente cuando se pierde la energía a través de esos sueños húmedos, pues nosotros podemos experimentar cómo se reviven yoes, las poluciones reviven yoes. Obviamente no en los mismos niveles que por ejemplo una caída sexual o una pérdida de energía de forma voluntaria, pero sí se reviven grandes cantidades de defectos. Alguna vez hice una pequeña investigación sobre ese proceso y me explicaban que con una polución muy fuerte, una persona podría llegar a revivir casi 18.000 yoes, el trabajo de 2 o 3 meses de muerte psicológica. Entonces, por eso se hace necesario que nosotros busquemos eliminar este defecto de la polución para evitar estancamientos. Inmediatamente después de que se experimenta una polución, podemos sentir cómo se pierde la fuerza espiritual, cómo se pierde el ánimo, uno puede sentir cómo algunos yoes se reviven, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es necesario aprender a evitar las poluciones nocturnas y también aprender a trabajarlas, porque tengan en cuenta,
Este defecto de las poluciones es un yo psicológico. Muchas personas creen que es algo normal, pero no. Hoy vamos a estudiar que es un defecto psicológico que cada uno de nosotros tiene que aprender a corregir. Y el otro del cual vamos a hablar el día de hoy ya tiene que ver con las caídas sexuales. Las caídas sexuales ya son para las personas que están casados y que están buscando practicar el suprasexo. Estas personas, cuando empiezan a practicar la transmutación sexual, muchas veces, es, como dicen por ahí, sin querer queriendo, están practicando la transmutación sexual. Hay un proceso de desconcentración, sin querer derramar la energía sexual, no pueden controlar su aparato sexual y terminan llegando al orgasmo o a la eyaculación. Eso es lo que se le conoce como una caída sexual. En la mayoría de las veces, estas no se dan de forma voluntaria, sino que la persona no logra tener el temple necesario para transmutar la energía, para hacer ascender la energía hacia adentro, hacia arriba, se deja llevar por la mente o por algún detalle lujurioso y termina fornicando. ¿Qué sucede? Cuando se fornica o cuando se tienen caídas sexuales, también se reviven yoes muertos y se pierden grandes niveles de trabajo. Si la persona ya aprendió el fuego sagrado del Kundalini, puede perder dos vértebras. Se pueden llegar a revivir casi 60.000 yoes con cada caída sexual. Hay casos tan graves donde la persona, ya teniendo el fuego sagrado del Kundalini, a causa de las caídas sexuales, lo podría llegar a perder. Entonces se hace necesario que las personas también aprendan a solucionar este problema de las caídas sexuales, ya que es importante que cuando vayamos a la práctica del arcano jamás se derrame la energía creadora sexual. Entonces, partiendo de esta pequeña explicación, vamos a estudiar algunos aspectos que pueden hacernos tener caídas sexuales o poluciones nocturnas. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar prácticamente de cuatro aspectos. Estos son en los cuales vamos a resumir cómo se puede estudiar estos yoes. El primero son aspectos psicológicos que hacen referencia casi al 90% de las caídas sexuales o las poluciones nocturnas son productos de nuestros yoes. Luego están los ataques de la logia negra, que también hay casos en los cuales la logia negra nos ataca y nos puede hacer perder la energía. Ya luego están los aspectos externos, en los cuales vamos a hablar un poquito sobre las comidas, sobre las larvas, vamos a hablar también un poquito de esto. Y luego ya vamos a hablar de los aspectos del fracaso en la práctica de la transmutación sexual o el suprasexo, que no nos permiten tener la castidad. Bueno, antes de empezar, les voy a dar una pequeña explicación de cómo uno debe trabajar las caídas y las poluciones nocturnas. Las caídas sexuales, cuando ya estamos casados y tenemos una caída sexual, es necesario que entendamos que se tiene que meditar estos defectos psicológicos. Si no se meditan, si no se elimina el causante de la caída sexual, lastimosamente esto se va a repetir. Puede que pase un mes, 2 meses, 5 meses y vuelve y se repite porque el yo está vivo. Entonces es necesario que hagamos una reconstrucción de la escena. Si es posible, en ese mismo momento anotemos qué fue lo que pasó en nuestra mente, nuestra emoción, nuestro instinto y nuestro sexo. Empecemos a estudiar cada uno de esos yoes para empezar a recuperar las virtudes. Si por ejemplo fue una desconcentración en la mente, pues al empezar a eliminar el defecto tenemos que recuperar la virtud que nos permite concentrarnos a nivel mental. Si fue un miedo, entonces es necesario trabajar ese miedo para recuperar la virtud, para tener el temple, el ánimo, la valentía para no dejarnos caer. Recuerden que muchas veces si la persona está muy nervioso o tiene miedo antes de empezar la práctica, puede llegar a generar una sobreexcitación. Tiene que observar si fue algo que se tensionó, si tensionó la espalda, si tensionó los hombros, en fin, tiene que empezar a estudiar cada uno de estos aspectos. Ahora, ¿cómo se van a trabajar las poluciones? De igual forma, tenemos que reconstruir la escena, mirar qué fue lo que nos hizo caer en el mundo de los sueños, anotarla, empezar a reconstruir qué pensamos, qué sentimos,
empezar a estudiar todo lo que sucedió, porque muchos de esos detalles que se dieron en el mundo de los sueños, nosotros los estamos alimentando en el diario vivir. Entonces es necesario de igual forma hacer esos estudios de meditación hasta que tanto el yo de la polución como el yo de las caídas sexuales terminen eliminándose y nos permitan tener ya la virtud de la castidad. Ahora sí, ya hablando un poco sobre cómo se trabajan estos yoes, que obviamente va a ser a través de la muerte, de la meditación, yo les quiero recordar que nosotros hicimos algunos estudios sobre cómo se trabaja la lujuria. Eso lo pueden encontrar en los canales de YouTube, en el canal de Conocimiento de sí mismo en vivo. También hay una práctica de cómo trabajar el centro instintivo, que es muy importante para borrar esos miedos, esas sensaciones del aparato sexual, esas tensiones en la carne que pueden hacernos generar caídas sexuales. Entonces, bueno, es bueno que miren de pronto esa información si de pronto no la tienen. Y bueno, ya hablando ahora sí sobre esto, entonces vamos a empezar a hablar de cómo evitarlas. Ya hablamos de cómo se trabajan, que se trabajan en la muerte psicológica y en meditación, pero ahora cómo se pueden evitar. Bueno, lo primero que debemos entender es que lo que puede llegar a generar las caídas y las poluciones son las impresiones. ¿Qué es una impresión? Una impresión es una información que entra por alguno de los cinco sentidos. Las impresiones, vamos a encontrar impresiones pues visuales, vamos a encontrar impresiones auditivas, gustativas, olfativas y táctiles. Esta información que entra por los cinco sentidos tiene que ser filtrada. Si uno no filtra esta información, esto se va a grabar en la mente, en la parte instintiva, y en la noche se va a ver representada como una polución nocturna o cuando estemos practicando el suprasexo, si estamos casados, vendrán esas impresiones y buscarán desconcentrarnos para que se den las caídas. Es necesario aprender a transformar las impresiones. ¿Cómo se trabajan las impresiones? Para trabajar las impresiones es necesario que estemos viviendo en el instante, en autoobservación, para darnos cuenta las sensaciones que generan las impresiones dentro de nuestro cuerpo. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que vemos una impresión donde, por ejemplo, vemos dos muchachas que están cogidas de la mano y de pronto se están besando, una impresión homosexual. Si uno ve eso, en el momento que ve eso, tiene que estar en autoobservación, porque puede que esa impresión le mueva algo en el centro sexual, digamos un estado de morbo, o a nivel emocional, si está autoobservándose, puede que le haga sentir una emoción de miedo, de ansiedad o de gusto o de disgusto. Eso que nosotros sentimos es lo que debemos transformar. ¿Y cómo se transforma? Pues pidiéndole muerte a la Madre Divina. Vamos a necesitar, si sentí morbo, apenas vi esa impresión, tengo que mentalmente decir, Madre Divina, elimíname este yo. Si fue la emoción, Madre Divina, elimíname este yo. Si de pronto esa impresión me hizo pensar algo, entonces yo observo ese pensamiento y digo, Madre mía, mátame este yo. Es lo primero que tengo que hacer. Apenas entre, apenas llega a la puerta y me hace sentir algo, por ejemplo, me hace sentir curiosidad, madre mía, mátame esta sensación de curiosidad. Al hacer eso, la impresión queda transformada y garantizamos que no haya quedado grabado nada en nuestro centro instintivo y por lo tanto esa impresión no va a llegar de nuevo como recuerdo más adelante. Si uno no transforma esa impresión, si no está en vigilia, pues esa impresión va a quedar grabada en el centro instintivo. Y como les iba comentando, cuando estemos practicando la suprasexualidad, llegará ese recuerdo, nos hará sentir lo que la impresión hizo sentir, nos puede llegar a generar una sobreexcitación. O si estamos descansando, nos acostamos a descansar, se plasma esa impresión y nos puede generar una polución nocturna. Así como existen impresiones visuales, también tenemos que hacer lo mismo con las impresiones auditivas. Si alguien nos está contando algo íntimo,
y nosotros estamos en autoobservación, nos vamos a dar cuenta que cuando nos cuentan eso, suceden también impresiones en el sexo, en la emoción, una voz muy seductora. Ahí eso nos está generando sensaciones y eso tenemos que trabajarlo para que nuestra conciencia no se duerma. Lo mismo si hay una impresión olfativa, una impresión táctil, digamos, alguien nos abraza, alguien nos toca, digamos que la pareja de pronto nos toca la cara, nos toca alguna parte de nuestro cuerpo, eso genera algo de excitación o de morbo, inmediatamente es necesario que lo transformemos a través de la muerte psicológica. Eso nos va a garantizar que no pasemos al otro paso, que es la identificación. La identificación se da cuando no estuvimos en vigilia, no estuvimos en el aquí y en el ahora y terminamos en el sueño psicológico. Una vez ya entramos en el sueño psicológico, no podemos dejar de pensar en eso. Se nos duerme la conciencia y empezamos a durar 1 hora, 2 horas pensando en esa mujer que vimos, en ese cuerpo que vimos, en esa impresión lujuriosa, si fue lo que estábamos comentando del adulterio, de la masturbación, del homosexualismo. Entonces uno no puede dejar de pensar en eso. Entonces, cada vez que va pensando en eso, se da un proceso en nuestro cuerpo físico y es que se empieza a perder energía por cada uno de los centros y esa pérdida de energía nos va a generar posiblemente esa polución nocturna o esa caída sexual. ¿Cómo vamos a evitar estas identificaciones? Pues se hace necesario estar viviendo en autoobservación para no caer en identificación. Si ya caímos en la identificación, no nos queda otro remedio que antes de acostarnos o antes de hacer la práctica de la transmutación sexual, meditar y reflexionar sobre eso. Porque esa identificación ya gastó energía y nos puede llevar a una caída sexual o una polución. Entonces, por eso podríamos decirlo así que esto se evita desde el inicio, desde la raíz. La raíz son las impresiones. Si ya caímos acá, no nos queda otro camino que ponernos a meditar antes. Hay identificaciones con la lujuria, pero también hay identificaciones, por ejemplo, con la ira, que también pueden llegar a generar una caída sexual. Hay identificaciones con el miedo, hay identificaciones con la tristeza. Recuerden que cuando uno se identifica, la energía involuciona dentro de nosotros, ya que todos los yoes empiezan a comer energía de todos los centros. Esa energía se ensucia la energía del centro sexual, hace que los hidrógenos del centro sexual bajen muchísimo, se vuelvan muy pesados y por eso es que se pueden dar las poluciones o las caídas. Entonces hay que hacer el esfuerzo de no caer en estos niveles. Y si ya caemos, bueno, hay que hacer un ejercicio de meditación para recuperar la voluntad. Bueno, otro de los aspectos que debemos estudiar que puede generar poluciones nocturnas es la laxivia. ¿Qué es la laxivia? Debemos entender que la laxivia son todas esas imaginación mecánica que nosotros tenemos con relación al sexo. Cuando nosotros estamos muy frustrados sexualmente, por ejemplo, estamos solteros, estamos esperando pareja y pues ya llevamos una buena temporada sin tener relaciones sexuales, pues es muy normal que nuestra laxivia se empiece a activar, o sea, imaginación lujuriosa. Si ya tenemos edad y de pronto no tenemos pareja o ya no estamos practicando el sexo con nuestra pareja, se va a activar también esta laxivia a través de la crítica. Entonces, cualquier cosa que nosotros vemos, empezamos a ponerle el doble sentido. Ese doble sentido se da a causa de la frustración sexual que se tiene en el interior y que se trata de satisfacer esa frustración a través de la imaginación. Entonces, si por ejemplo una mujer eh, tiene una ropa muy cortica, empieza uno a imaginar el cuerpo de esa mujer, empieza uno a imaginar que si se veste así es porque quiere tener relaciones sexuales. Y con la laxivia, una de las cosas más terribles es que cuando uno empieza a imaginar esto, la conciencia se duerme y entran en actividad todos los detalles lujuriosos.
el yo de las orgías, el yo del sexo oral, el yo del sexo anal, el yo del adulterio, el yo de la pedofilia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se hace necesario que estemos también muy pendientes de este proceso de la laxivia en el diario vivir. Para poder observar la laxivia tenemos que estudiar esa frustración sexual. La frustración la vamos a sentir a nivel emocional y también a nivel sexual. Y cuando aflore, pues ahí es cuando vamos a tener que, madre mía, mátame ese yo. Y cuando la mente empieza a imaginar estas cosas lujuriosas, inmediatamente hay que pedirle muerte, madre mía, mátame ese yo, y volver al instante. No dejarnos vivir en el país psicológico a donde nos quiere llevar la laxivia. Si, por ejemplo, escuchamos el sonido de la cama de pronto de los vecinos, ahí hay que observar lo que uno imagina y lo que uno siente. Porque si uno se pone a imaginar eso, pues es muy probable que cuando se acueste a descansar se genere la polución nocturna o si está casado, lleguen esos recuerdos laxiviosos y termine teniendo una caída sexual. Entonces hay que estar muy atento a estos procesos y de igual forma a todos los detallitos de la lujuria. Recuerden que nosotros estudiamos en la conferencia número 43 diversos tipos de yoes lujuriosos. Tenemos que estudiar todos los detalles lujuriosos y empezar a trabajarlos en marcha. Hay que observar, sintetizándolo, todo lo que son los yoes de las impresiones de las que estamos estudiando. Hay que estudiar los detalles de la masturbación, los detalles del sexo en vagina. Hay que estudiar todo lo que es los yoes de la reproducción, del adulterio, los yoes de la magia negra. Todos estos son yoes que se empiezan a alimentar en el diario vivir. El yo coqueto, el yo diablo, el yo enamorado, el yo que seduce, el yo que le gusta que lo seduzcan. Entonces hay que estar en un estado de vigilia y de autoobservación si verdaderamente queremos ganarnos ese don que lo que es la castidad. Recuerden que todos los días nos están evaluando este trabajo, el trabajo de la lujuria. Es diario. Entonces hay que evitar todas este tipo de impresiones. Por ejemplo, las series las series, la televisión, el cine, todo esto está cargada de muchas impresiones y detalles lujuriosos asemejados a la pornografía. Hay que estar en autoobservación, la conciencia muchas veces nos aflora y nos dice que hay que dejar de consumir ese tipo de contenido, porque si nos está activando la lujuria, si nos está activando el yo prototipo, si nos está activando determinados yo desde la lujuria emocional, el enamoramiento, las novelas, pues todo esto puede llegar a generarnos tanto caídas como poluciones. Bueno, entonces esto que acabamos de estudiar es los aspectos psicológicos y podríamos decirlo así que casi el 90% de las caídas sexuales y de las poluciones nocturnas se dan por la parte psicológica. Ahora vamos a estudiar un poco otros detalles. Vamos a hablar un poco de los ataques de la logia. ¿Listo? Porque la energía creadora sexual es muy poderosa. Y la logia blanca va a coger esa energía para crearse a sí mismo. Pero también debemos entender que la logia negra va a buscar esa energía, ya que a través de esa energía ellos también se van a llenar de poder. Sabiamente los maestros dicen que los ángeles y los demonios beben del mismo pozo, y el mismo pozo es el sexo. Entonces la logia negra va a buscar de que nosotros la energía creadora sexual. Entonces, hablemos un poquito sobre esto que muchas veces se dan. Hay un proceso que se llaman los ataques de las brujas, que se pueden dar ataques en la cuarta dimensión y también hay ataques de la logia negra que se dan en la quinta dimensión. Vamos a hablar de cada uno de ellos y vamos a hablar cómo se van a prevenir. El primer ataque que se da en la cuarta dimensión se da a través de algo que se llama la parálisis del sueño. Muchas personas han vivido esta situación donde están descansando, sienten de pronto una energía pesada y sienten como un zángano o una bruja
les genera la parálisis. La persona no se puede mover. Mientras la persona hace fuerza, empieza ese zángano o esa bruja a robarle la energía creadora sexual. Después de que se da la parálisis, muchas veces se da una polución nocturna o en otras ocasiones la persona se levanta con moretones y se levanta muy cansado. En este caso, la persona fue víctima de un ataque de un zángano o de una bruja a través de la parálisis del sueño. En otras ocasiones, directamente pueden llegar a atacar a través de estas parálisis la parte sexual. La persona no se puede mover y siente como el aparato sexual empieza a moverse, a estimularse y termina en una polución o en una caída involuntaria. Entonces, esos son unos ataques que se dan. Ahorita vamos a hablar un poco cómo se pueden llegar a corregir. Y hay otros ataques que se les conoce como seducción onírica. Ese es el nombre que se le da a estos ataques. En este caso, puede darse el proceso donde un mago negro o una maga negra entra a nuestra psicología. Recuerden que en el mundo astral se puede entrar a la psiquis de las personas. Entonces el mago negro entra a la psiquis de la persona, ve cuál es su prototipo de persona, cuál es la persona que le gusta, toma esa forma de la persona que le gusta y en el plano astral empieza a seducir con esa fisionomía a la persona y lo que busca es que la persona y termine con energía creadora sexual. En este caso, cuando derrama la energía sexual, pues esa entidad toma su forma normal, le roba la energía a la persona y bueno, logra su cometido. Obviamente, pues estos ataques de la quinta dimensión requieren de un nivel más alto para el mago negro. Pero la realidad es que sí hay veces donde los magos negros o las brujas se pueden plasmar en el mundo astral para generarnos esa seducción y hacernos caer. Entonces, podríamos decirlo así que esos son los dos tipos de ataques que se pueden dar para que nosotros perdamos la energía, ya sea a través de lo que es la parálisis del sueño o ya sea a través de la seducción onírica. Bueno, vamos ahora a estudiar un poco sobre cómo podemos prevenir esto. La gran mayoría de estos ataques, ya sea de parálisis del sueño o de seducción onírica, las vamos a solucionar aprendiendo a hacer la conjuración del Belilín y la conjuración del círculo mágico. ¿Listo? Eso es muy importante. Antes de acostarnos a descansar, sin excepción, debemos hacer el Belilín y hacer el círculo mágico. Hay veces donde uno dice, me voy a acostar 5 minuticos nomás y ya. No, si se va a acostar 5 minuticos, haga el Belilín y haga el círculo mágico. ¿Por qué? Porque el Belilín, recuerden que es un canto que aleja las energías negativas y el círculo mágico nos ayuda a que esas energías negativas, larvas, magos negros, puedan entrar al lugar donde nos encontramos. Si de pronto ustedes no conoce cómo se hace el canto del Belilín o el círculo mágico, lo invito a que revise la conferencia número 7 que se llama Las Conjuraciones. Esta conferencia la puede encontrar en nuestro canal de conocimiento de sí mismo en vivo, acá en YouTube, donde actualmente estamos dictando esta charla, o también en nuestro canal de conferencias Conocimiento de sí mismo. O también puede encontrar esta información en nuestros canales de Facebook, la conferencia número 7. Recuerda que se llama Las Conjuraciones Belilín, Círculo Mágico, Júpiter y Pentalfa. La mayoría de las personas que sufren del proceso de las parálisis del sueño que les comentaba, con simplemente hacer el Belilín y el círculo mágico, ya evitan esa situación. Lo mismo si nosotros estamos trabajando la lujuria en el diario vivir, si estamos trabajando lo que es la laxivia, si estamos trabajando el proceso de las identificaciones, si estamos trabajando las impresiones, cuando venga la seducción, ustedes se van a dar cuenta cómo inmediatamente ustedes van a decir, no, yo no voy a derramar mi energía, no, usted no es mi pareja. La misma conciencia aflora y no permite que nosotros caigamos en ese proceso de la seducción.
¿Listo? Entonces, bueno, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, otra práctica que es importante para evitar ya lo que son los ataques de la seducción onírica es aprender a hacer la conjuración de Júpiter. En la conferencia número 7 les explicábamos cómo se puede hacer la conjuración eh, de Júpiter, que nos va a prevenir de ataques directos. En este caso, la seducción onírica es un ataque directo. Si uno siente que alguien viene a seducirlo, a robarle la energía, en ese momento podemos hacer la conjuración de Júpiter, la de en el nombre de Júpiter, Padre de todos los dioses, yo te conjuro Tebigos Kouslim. La explicación de esta conjuración, recuerden que la pueden encontrar en nuestro canal de conocimiento de sí mismo en vivo. Creo, si no estoy mal, que ayer, si no estoy mal, bueno, anteayer, hicimos una charla con relación a las conjuraciones donde con la misma conjuración podemos desarmar a esa persona o ese mago negro que estaba cogiendo esa forma y uno se da cuenta que lo querían atacar y bueno, es una conjuración muy poderosa que va a evitar los ataques en el mundo de los sueños. ¿Qué sucede si la persona es haciendo el belilín? Porque hay casos que se dan aún haciendo el círculo mágico, sigue viviendo, por ejemplo, este proceso de los ataques de las brujas? Bueno, en ese caso, la persona tiene que aprender a atrapar la bruja. Y para esto tiene que hacer el ritual de las tijeras y la mostaza negra. ¿Cómo se hace este ritual? Si ustedes ven que el Belling y el círculo mágico no les está funcionando, es necesario que consigan unas tijeras, como de pronto las que ustedes pueden ver acá, de acero o de metal. Es importante que sean de acero y de metal. Y deben conseguir mostaza negra. ¿Listo? Esto lo pueden encontrar de pronto en los carros donde venden aromáticas. Bueno, por ejemplo, en mi ciudad la mostaza negra la conseguimos en esos carritos de la gente que vende hierbas aromáticas. Ahí las conseguimos. Si no, bueno, tendrían ya cada uno de ustedes mirar en sus países o en el lugar donde viven, donde las pueden conseguir. Pero tiene que ser mostaza negra. Entonces, con esa mostaza negra, lo que se hace es que se consigue un plato bueno, una superficie en la cual se pueda poner las tijeras y vamos a poner alrededor de las tijeras mostaza negra, las pepitas de mostaza negra. ¿Listo? Entonces, como de pronto se ve acá en la gráfica, se hace el círculo con mostaza negra ahí en el plato. Las tijeras tienen que quedar abiertas. Una vez ya hicieron este ejercicio, lo que van a hacer es que van a conjurar las tijeras y la mostaza negra. Entonces, ¿cómo se hace esta conjuración? Vamos a hacer una oración. La oración es muy sencilla. Simplemente vamos a decir, mío, Señor mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo para que ritualice al poderoso elemental de la mostaza. Atrape a toda fuerza negativa, bruja, que venga a dañar mi trabajo espiritual. ¿Listo? Esa es como la oración. Y después de eso, llamamos al intercesor elemental. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y la majestad del Cristo. Y pronunciamos la S 3 veces. Imaginando que cuando pronunciamos la S, el intercesor elemental se comunica con el elemental de la mostaza. Vamos a dejar este platico quieto, puede ser al lado de la cama o no debajo de la cama, sino de pronto a un ladito, al lado del chifonier. ¿Y qué va a suceder? Lo que va a suceder es que cuando la bruja o el zángano entre, y si el círculo mágico no nos está protegiendo, el elemental de la mostaza va a atraer inmediatamente a la entidad y va a hacer que se cierren las tijeras. Cuando se cierran las tijeras, se corta el hilo que ata a la persona de la cuarta a la tercera dimensión. Entonces uno puede darse cuenta cómo en ocasiones la bruja cae ahí al plano físico,
y muchas veces simplemente cae, se ve la silueta que cae y después de que cae se desaparece. Hay unas que inmediatamente se meten en la cuarta. Hay otras ocasiones donde terminan muy aturdidas, entonces hay que darles algo de ropa para que se vayan y ya. Una vez nosotros hacemos eso, nos vamos a dar cuenta cómo van a dejar de molestarnos esas brujas, porque a ellas, por dejarse descubrir, las van a castigar. Entonces, lo único que uno tiene que hacer es este ritual. Una vez se dé, ya con eso vamos a quedar, podríamos decirlo así, protegidos de esos ataques. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hablar un poco. Vamos a hablar sobre los ataques de la logia negra. Así lo vamos a evitar. Y ahora vamos a hablar del otro capítulo, que son aspectos externos. No solo las brujas pueden hacernos caer en polución, sino que también hay algo que son aspectos externos, de los cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces vamos a hablar un poquito sobre estos aspectos externos, y entre estos aspectos externos vamos a encontrar las comidas. Hay comidas que pueden hacer que tengamos una polución nocturna o que tengamos una caída sexual. Estas comidas de las cuales vamos a hablar, o licores, porque también vamos a hablar de bebidas, van directamente a la energía creadora sexual. La ensucian, y cuando la ensucian, pues la energía se pone muy pesada. Es tan pesada que cuando nos acostamos a descansar, inmediatamente hay polución. O si vamos a tener una práctica de suprasexo, la energía está tan pesada que inmediatamente hace que se pierda la energía. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esto. ¿Cuáles son las comidas que debemos evitar? Sí o sí tenemos que sacarlas de nuestro menú, de nuestra canasta familiar, podríamos decirlo así. Lo primero son los licores. Hay una conferencia en la cual hablamos sobre las drogas y el alcoholismo. Ahí hablamos de cómo cuando el licor entra, la cerveza, el vino, el whisky, el vodka, cualquier tipo de licor entra al cuerpo, inmediatamente ensucia la energía creadora sexual y empieza a revivir yoes muertos. Por eso es importante que nosotros evitemos completamente el proceso de ingerir licores. Ni una gota, ni una copa de vino deberíamos consumir si verdaderamente queremos seguir este camino de la castidad. Ya habrá una conferencia que se llama Drogas y Alcoholismo, donde explicamos la necesidad de dejar de consumir esto. Ahora, hay otro aspecto que son obviamente las drogas, como la marihuana, el yagé, el peyote, la cocaína. Todo esto inmediatamente va a atentar directamente con nuestra energía creadora sexual. Entonces, ahí tenemos que definirnos: o seguimos alimentando estos yoes o empezamos a avanzar en el trabajo del despertar de la conciencia. Ahora, el otro alimento, bueno, eso eran bebidas. Ahora hablemos de los alimentos. Hay que evitar consumir cerdo o cualquier tipo de alimento que tenga grasa de cerdo o embutido de cerdo. Todo lo que esté relacionado con el cerdo tenemos que evitarlo. La razón es porque la carne del cerdo tiene unos átomos muy pesados que ensucian directamente la energía creadora sexual. Inmediatamente cuando uno come cerdo siente cómo el centro sexual se pone muy pesado, y si estamos en el proceso de ahorrar la energía, va a generar una polución nocturna. Entonces hay que evitar todo lo que sea embutidos de cerdo, el chorizo, todo lo que sea relacionado con el cerdo hay que evitarlo. Si de pronto están cocinando en un lugar donde, digamos, están cocinando tamales, acá en Colombia que es tan común los tamales, y los tamales los están cocinando en un recipiente donde hay tamales de cerdo, pues obviamente todo está contaminado. Entonces hay que evitar ese tipo de alimentos. Otro tipo de alimento que hay que dejar de consumir, que es igual que el cerdo, el bagre. El bagre es ese pez que no tiene escamas. Los peces sin escamas son como el cerdo del río. Entonces hay que evitar también comer todo tipo de bagres y lo que es el cerdo. Del resto de carnes las vamos a poder comer
sin ningún problema. Aunque hay que tener en cuenta que hay que tratar de comer lo más sano posible. ¿Listo? Si podemos de pronto comer o conseguir pollo criollo, pues mucho mejor, huevos criollos, mucho mejor. Pero si no, pues por lo menos hay que sacar completamente del menú todo lo que tenga que ver con el cerdo, bagres y licores y drogas. ¿Listo? Bueno, hay que también tener cuidado si estamos consumiendo pescados alimentados con cerdaza, ¿listo? Y pollos que tengan anabólicos. Esto es algo muy interesante porque hay personas que son muy sensibles a este tipo de comida y este tipo de comida les puede llegar a generar una polución nocturna. Entonces, cada uno tiene que evaluar si de pronto al comer haciendo uno que le está cayendo mal, pues hay que evitar de consumir ese tipo de alimentos. ¿Listo? No es que vayamos a convertir la cocina en una religión, sino que hay específicamente esos alimentos, el cerdo, el bagre, lo que son los licores, lo que son las drogas, bueno, y todo lo que son los embutidos, pues hay que evitarlos para solucionar este aspecto de las caídas o las poluciones nocturnas. Vamos ahora a hablar de otro aspecto que se llaman el, el nivel del vaso. Esto es muy interesante que lo tengamos en cuenta porque hay ocasiones donde el nivel del vaso se puede llenar y nos puede generar una polución nocturna. Hablemos un poquito de esto de lo que es el nivel del vaso. Todas las noches, cuando nosotros nos acostamos a descansar, nos van a depositar energía creadora sexual. Ya lo hemos estudiado en algunas conferencias. Entonces, si nosotros no tenemos una pareja con la cual practicar la transmutación sexual, pues es muy normal que este vaso empiece a llenarse. Si nosotros empezamos a practicar la muerte psicológica en el diario vivir, parte de la energía que nosotros vamos recuperando a través de la muerte psicológica empieza a hacer que este vaso también empiece a llenarse. Cuando el vaso está por encima acá de la línea amarilla, o sea, está casi lleno, nosotros empezamos a sentir mucho deseo sexual. Sentimos como la lujuria se nos alborota a unos niveles fuertes en el diario vivir y cuando ya está a niveles ya a punto de rebasarse, nosotros podemos experimentar que si nos acostamos a descansar, pues ese vaso se va a terminar derramando. ¿Y cómo se va a terminar derramando? Pues a través de un sueño húmedo o una polución nocturna. Esto por lo general le va a suceder a las personas que son solteros o que son solteras. Porque una persona que está practicando la magia sexual o el suprasexo, pues no va a tener este problema, ya que en la noche le dan energía creadora sexual, pero cuando hace la práctica de la transmutación sexual, el nivel del vaso va a bajar sin ningún problema. Entonces, esta es una dificultad que tienen que vivir especialmente los solteros o las personas que están casadas y que por alguna razón no pueden practicar la magia sexual de forma continua. Entonces, lo que se necesita es aprender a bajar los niveles del vaso. Estos niveles del vaso se van a bajar a través de un ejercicio que se llama el pranayama egipcio o también la práctica de sublimación. Entonces, si la persona, como les digo, no tiene cómo bajar los niveles del vaso, debe aprender a sublimar. ¿Cómo se va a sublimar? Vamos a enseñar dos ejercicios de sublimación. Bueno, antes de explicar los ejercicios, es bueno que sepan que si vuelvo y les digo, si uno está soltero o soltera, todos los días se debe sublimar la energía, sin excepción. Bueno, la única sección es que la mujer cuando está en los días del periodo menstrual no debe sublimar. Pero si no está en el periodo menstrual, debe sublimar todos los días. El soltero, el varón, si está soltero, también debería sublimar todos los días para evitar que el vaso se llene y termine generando polución. ¿Listo? Entonces ya teniendo de pronto un poquito de claridad sobre esto, ahora sí vamos a analizar y a reflexionar cómo se hace la práctica de la sublimación.
Bueno, me voy a apoyar de estos dos gráficos. Hay dos formas, las voy a explicar. Las dos son muy sencillas. La primera es que la persona se debe tapar, bueno, primero tiene que hacer una oración, ¿no? Debe pedirle al Padre y a la Madre Divina que por favor le asista y le ayude a sublimar la energía. Una vez se hace la petición, entonces nos vamos a tapar la fosa nasal izquierda. ¿Listo? Entonces hagan de cuenta que nos vamos a tapar acá la fosa nasal izquierda y nos vamos a concentrar en el testículo izquierdo. Vuelvo y les recuerdo. Nos tapamos la fosa nasal izquierda y nos concentramos en el testículo izquierdo. Y vamos a inhalar. En este caso vamos a inhalar por la fosa nasal que está pues descubierta. Entonces cuando inhalamos debemos imaginar que del testículo izquierdo sube la energía hacia el centro instintivo, como lo pueden ver ustedes acá en la gráfica. Siguen inhalando. Mientras siguen inhalando, deben imaginar que ahora la energía pasa por el corazón, haciendo como este tipo de 8. Y mientras siguen inhalando, deben imaginar que ahora la energía pasa acá por el centro motor y entra por la fosa nasal que está descubierta y llega hasta el cerebro. Cuando llega al cerebro, ustedes van a retener el aire. Cuando se retiene el aire, deben imaginar que esa energía se expande por el cerebro, regenerando las neuronas, reviviendo directamente todo lo que se ha muerto a través del mal uso de la sexualidad y de las drogas y el degeneramiento. Y podrían hasta imaginar cómo Budi empieza a despertar las esencias que suben a través de la sublimación. Eso lo hacen cuando retienen. Y después de eso, que ya imaginaron que la energía se expande en el cerebro, van a exhalar al corazón. Entonces se imaginan que de acá del cerebro la energía baja al corazón y del corazón se expande a todo el cuerpo. ¿Listo? Luego vuelven y hacen el ejercicio. Inhalan. Retienen, se imaginan cómo se expande. Mientras pronuncian el mantra Ham, mentalmente Ham. Y luego exhalan al corazón pronunciando el mantra Sa. Sa. ¿Listo? Eso lo van a hacer por 5 minutos aproximadamente. Después de que hacemos este ejercicio por 5 minutos, nos vamos ahora a tapar la fosa nasal derecha. ¿Listo? Y nos vamos a concentrar en el testículo derecho. Recuérdense, para que les quede muy fácil, acuérdense. Si me tapo la fosa nasal derecha, me concentro en el testículo derecho. Si me tapo la fosa nasal izquierda, me concentro en el testículo izquierdo. ¿Listo? Siempre van al mismo. Y se hace el mismo ejercicio. Se inhala, centro instintivo, centro mental, centro motor. Entra por la fosa nasal descubierta. Llega hasta el cerebro. Retengo el aire. Pronuncio el ham, imaginando que se expande por el cerebro. Ham. Y luego exhalo al corazón. ¿Listo? 5 minuticos. También por la fosa nasal izquierda, para un total de 10 minuticos. Ustedes van a darse cuenta inmediatamente, hacen este ejercicio de sublimación, que el nivel del vaso baja. O sea, ustedes empiezan a darse cuenta como la energía que está en las glándulas sexuales ahora se redistribuye por todo el cuerpo y ustedes sienten como el nivel sexual baja. Esta práctica de sublimación es bueno que también se la expliquemos a los jóvenes, a los adolescentes, hasta a los niños, que muchas veces no saben cómo controlar sus impulsos sexuales, que desde muy niño empiezan a experimentar estas sensaciones de lujuria, pues podemos explicarles cómo bajar ese nivel sexual. Entonces, esto nos va a ayudar para que cuando nos acostemos a descansar, el nivel del vaso esté bajito y evitemos lo que les comentaba de las poluciones. Si estamos casados, no es necesario la sublimación, porque cuando practicamos el suprasexo, el nivel del vaso baja porque empieza a crear los cuerpos existenciales del ser. Para que lo tengan en cuenta, con la sublimación no se crean los cuerpos existenciales del ser. Simplemente la energía se redistribuye para que cuando estemos solteros, toda esa energía ahora sí pueda quedar condensada. La única forma de crear los cuerpos existenciales del ser ya es a través de los ejercicios de la transmutación sexual.
¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora, hay otro método también muy sencillo de sublimación, se los voy a explicar de una vez. En este caso se puede hacer al tiempo. Entonces, ¿cómo es al tiempo? Inhalo, imagino, bueno, hagámoslo acá. Inhalo, cuando inhalamos por las dos fosas nasales, imaginamos que el aire baja hacia el estómago, va hacia las glándulas sexuales, se retiene, cuando se retiene el aire, se imagina que al tiempo de los dos testículos suben al centro instintivo, suben al corazón, suben al centro motor y entran al tiempo por las fosas nasales hacia el entrecejo, al tiempo. Lim- Ahí, mientras retenemos, imaginamos que se expande por el cerebro y luego exhalamos al corazón. Listo, entonces se hace al tiempo. Se inhala, se retiene, se pronuncia ham mentalmente. Por las dos al tiempo. ¿Listo? Ustedes pueden utilizar el que más les guste. Ustedes si hacen el ejercicio se pueden dar cuenta cuál de pronto les funciona mejor. Hay unos, como por ejemplo el Tom Raha, Tom Saha, también funcionan. La única recomendación es que cuando hagan este ejercicio de sublimación deben estar muy relajados, no deben tensionar ni la cola, ni el coxis, ni apretar los esfínteres, nada de eso. Tienen es que estar muy relajados porque mientras más relajados estén, más energía va a subir por ida y por pingala. ¿Listo? Para que de pronto lo tengan en cuenta. También les quiero recordar que en nuestro canal de conocimiento de sí mismo en vivo hay unas prácticas guiadas de sublimación o pranayama egipcio grabadas. Entonces, si de pronto quisieran hojear ahí en la playlist de prácticas guiadas, pueden revisar y pueden seguir también estos ejercicios como una pequeña práctica guiada que hicimos ya hace algún tiempo. ¿Listo? Bueno, sé que hay muchas preguntas. Eh, Ahorita vamos a pasar a las preguntas. Ya nos quedan dos temitas. Vamos a hablar un poquito de las larvas y luego ya de las caídas sexuales y ya pasamos a responder las inquietudes que ustedes van dejando en los comentarios, ¿vale? Bueno, muy bien. Vamos ahora a hablar del otro aspecto que puede llegar a generar caídas o poluciones nocturnas. Y este otro aspecto son las larvas. Entonces, ¿qué son las larvas? Las larvas son unos remanentes de energía que se encuentran, son como estos gusanitos que de pronto ustedes pueden ver acá en este pequeño gráfico. Son como unos gusanitos energéticos que se fabrican en los lugares donde se ha derramado la energía sexual. Entonces, por ejemplo, en un hotel donde varias parejas van a tener relaciones sexuales, toda esa energía, recuerden que no se crea ni se destruye, sino se transforma. En este caso se transforma en estos gusanitos, en estas larvas que empiezan a quedar en el ambiente. Entonces, cuando alguien entra, por ejemplo, a un hotel, a un cuarto de hotel, empieza a sentir como unos gusanitos energéticos empiezan como a caminarle en la cara, en el cuerpo, empiezan a sentir como les pican. Y esos gusanitos son verdaderamente como larvas. Y cuando se nos pegan, nos hacen pensar cosas relacionadas con la pérdida de energía con las que ellos nacieron. Si por ejemplo entramos a un hotel, empezamos a sentir esa pesadez, se nos pegan esas larvas e inmediatamente nos activan yoes de masturbación, yoes de pornografía, yoes de degeneramiento sexual, porque de esta forma fueron creadas. Entonces hay veces donde uno frecuenta, por ejemplo, estos lugares por alguna razón, por un viaje, y en esos lugares hay muchas larvas, uno se las lleva para la casa. Cuando se las lleva para la casa, pues va a acostarse a descansar, las larvas se le pegan, le hacen generar una polución nocturna o si está practicando la magia sexual, esas larvas entran al cuarto donde se está practicando la magia sexual y nos pueden hacer tener una caída sexual. Entonces, bueno, otra cosa también muy importante es que muchas personas llegamos a este conocimiento eh, y llevamos una vida sexual desordenada de alguna otra forma y estamos o dormimos en el cuarto donde pues nos degeneramos sexualmente, ya sea a través de la masturbación o todo tipo de fornicación o
masturbación, pornografía, bueno, lo que haya sido. Y el lugar donde nosotros nos acostamos a descansar está lleno de muchas larvas. Entonces es necesario aprender a limpiar los lugares de estas larvas. Y lo segundo, es necesario que dejemos de frecuentar lugares donde hay larvas. Por ejemplo, como lo vamos a estudiar el próximo jueves, que es la conferencia de la brujería, en los lugares donde más larvas hay son pues obviamente los hoteles, los moteles, directamente los cementerios y las iglesias son lugares donde hay muchísimas larvas, hay que evitar esos lugares. También lugares públicos donde hay conciertos, bueno, algunos cines, que uno llega allá y siente esa pesadez tan fuerte, pues hay que tratar de evitar esos lugares. En el caso que por alguna razón tenemos que frecuentar esos lugares, por X o Y razón, aunque vuelvo y les digo, la recomendación es tratar de no frecuentar esos lugares, podríamos coger una pizquita de azufre y ponérnosla en los zapatos. ¿Listo? Podríamos conjurar el azufre, si así lo queremos, y ya, con una pizquita de azufre se va a generar como un campo para que el azufre nos proteja de que se nos peguen estas larvas. Pero vuelvo y les digo, lo recomendable es no frecuentar estos lugares. Ahora, ¿cómo se hace el proceso para, para limpiar los lugares? Hay una práctica que se llama la cruz suástica. ¿Sí? Miremosla acá. Para hacer esta cruz suástica, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a, bueno, por acá están algunos de los pasos. Necesitar azufre, eso lo podemos comprar en farmacias, ¿cierto? Vamos a necesitar alcohol, preferiblemente industrial, que quema más, y vamos a necesitar fuego, candela. Entonces, bueno, ¿cómo se hace este ejercicio? Entonces, simplemente, como de pronto lo vamos a ver acá en este pequeño videíto, vamos a hacer una cruz suástica. La forma de la cruz suástica es esta. ¿Listo? Esta es la fórmula de la cruz suástica, que es una Z, para que nos quede fácil hacerla, es una Z, es completamente diferente a la cruz nazi. La cruz nazi es al revés, es una S. No, la cruz positiva es así. Esta gira hacia la derecha, la cruz nazi gira en contra de las manecillas del reloj. Listo, entonces con azufre vamos a hacer ese símbolo, esa cruz. Bueno, ahí de pronto ustedes pueden ver cómo se está haciendo. Igual este video también se los vamos a compartir en los grupos de WhatsApp para las personas que necesiten de pronto hacer la limpieza. Entonces una vez nosotros hacemos la suástica, la limpiamos, la hacemos con nuestros deditos. ¿Listo? Entonces cogemos el alcohol industrial, que de pronto ustedes pueden ver acá, preferiblemente con una jeringa, y empezamos a mojar bien mojadita la suástica. ¿Listo? Bueno, muy bien. Una vez ya está completamente mojada todo el azufre em, y toda la suástica, entonces vamos a conjurar la suástica. Entonces, ¿cómo se conjura? Vamos a poner la mano, volvemos a lo mismo, la mano izquierda tapamos el plexo solar, ponemos los tres deditos y hacemos la conjuración al intercesor elemental. Entonces vamos a decir, Padre mío, Señor mío y Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo para que ritualice al poderoso elemental del azufre, para que atrape a todas las larvas y todas energías negativas de este lugar. Esa es la oración que vamos a decir. Y después de esto vamos a decir intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y la majestad del Cristo. Y una vez hacemos esto, entonces pronunciamos la S 3 veces. Mientras imaginamos, mientras pronunciamos la S, cómo se empieza a conjurar. Después de eso, vamos a prender la suástica. ¿Listo? Con fuego. Eh, otra cosa que también podemos hacer, bueno, ustedes van a empezar a mirar cómo empiezan a salir unos punticos. Esos punticos que empiezan a salir son las larvas que empiezan a quedar ahí quemadas. ¿Listo?
bueno, vamos a ver diferentes tipos de larvas. Por ejemplo, acá era un lugar donde habían bastantes larvitas. Entonces, bueno, ustedes mismos van a ver, si no hay muchas larvas en ese lugar, ustedes se van a dar cuenta cómo al azufre no le pasa absolutamente nada, queda completamente amarillo. Y bueno, y eso es importante hacerlo. Si frecuentamos un lugar donde definitivamente hay muchas larvas, y antes de entrar a la casa, es bueno que hagamos este ritual y saltemos varias veces alrededor de la suástica para que las larvas que nosotros tenemos queden ahí. Listo, eso es importante que también lo hagamos. Listo, entonces ese es el ejercicio que podemos utilizar para, bueno, por ejemplo, ya ahí ustedes pueden ver algunas larvitas que quedaron ahí atrapadas. Después de que ya se termina este ritual, dejamos que el fuego se apague y lo siguiente que vamos a hacer pues es ya limpiar la suástica. Puede ser con una, bueno, ahí ya cogemos todo eso que quedó quemado, limpiamos bien la baldosa y la sacamos de la casa. Y listo, ahí ya con eso podemos limpiar el lugar de las larvas. ¿Listo? Bueno, entonces les voy a recordar, este es un videito que nosotros también tenemos en nuestro canal de conocimiento de sí mismo en vivo, donde se explica cómo se hace este ejercicio de la suástica. Entonces, también se los vamos a compartir junto al material de apoyo para que ustedes tengan toda la información. Ya para ir terminando esta pequeña explicación, vamos ahora a hablar de otro aspecto que puede generar poluciones nocturnas y es el proceso de la menstruación de la mujer. Bueno, este proceso de la menstruación debemos entender que es un proceso natural en el cual la mujer, cuando le llega la regla menstrual, está en un proceso de limpieza. Ella tiene un beneficio por ser mujer y es que a ella le ayudan a limpiar sus centros y parte de su psicología a través de la regla menstrual. Entonces va la mujer a experimentar cómo el primer día se empieza a limpiar parte del centro sexual, luego al segundo día parte del centro instintivo, al tercer día parte del centro emocional, luego el centro mental, centro motor y así sucesivamente empieza a ver cómo en esos 7 días que dura el periodo va a haber una limpieza psicológica. Después del séptimo día, pues se da cuenta cómo psicológicamente está obviamente muchísimo más liviana porque se dio ese proceso de limpieza de la regla. Pero debemos entender que mientras está en el proceso de la menstruación, la mujer está botando muchas larvas. Y por eso la recomendación es que cuando la mujer está en el periodo menstrual, no debemos activar la energía, eh, obviamente de la pareja, porque eso puede generar una caída sexual por el proceso de entropía. Se recomienda que en esos días la mujer no duerma en el lugar donde se hacen las prácticas del arcano. La recomendación es que en esos días de pronto vaya al cuarto de huéspedes, se quede en su cuarto, en el cuarto de huéspedes, o de pronto en un colchón, pero no duerma en el lugar donde se va a practicar el arcano. ¿Listo? Eso es importante. Tratar en esos días de no activar la energía sexual porque como se va a transmutar, si se activa, puede llegar a generar poluciones nocturnas. Y algo también que muchas veces puede ser incómodo para las mujeres es que en esos días no deberían bañarse. Son 7 días donde no deben bañarse el cuerpo, especialmente no mojarse la cabeza ni mojarse el cabello. Lo que sí pueden hacer en esos días es baños locales con toallitas húmedas, por ejemplo, o perfumadas, pueden obviamente pasarse por su cuerpo, por los sobacos, por la parte sexual, por la cola, bueno, eso sí lo pueden hacer, pero la idea es que en esos 7 días no se bañen. La razón es porque si lo hacen, puede generarles más adelante procesos de frialdad sexual, eh, dentro de eso la impotencia sexual puede generar hasta quistes o miomas a largo plazo. Entonces por eso en esos días no se deben bañar. Son 7 días. Es, bueno,
el cabello es una de las cosas que más les va a molestar, pero bueno, ya hay champús secos, hay cremas, bueno, ahí tienen que mirar cómo lo hacen y ya al octavo día pues ya van a poder bañarse sin ningún problema y ya van a poder crear, ya van a empezar a practicar la transmutación sexual. Entonces hay que tener cuidado con esto porque esto puede llegar a generar poluciones nocturnas si por ejemplo uno duerme en el mismo cuarto, perdón, o en la misma cama donde la mujer está en el periodo, eso puede también a generar alguna polución. Entonces, por eso la recomendación es que en estos días, en lo posible, pues no se duerma con la pareja. Y ya para terminar, el proceso del otro aspecto, el otro yo, que estamos hablando, que son las caídas sexuales, vamos a hablar de algunos aspectos específicamente para ya lo que son los casados, las personas que están practicando la transmutación sexual o el suprasexo. Bueno, muy bien. Lo primero que debemos aprender en el proceso de los casados es que cuando se va a ir a la práctica del arcano, se tiene que aprender a dominar la mente. ¿Por qué? Porque donde está la mente se va la energía. Si mi mente está pensando en que voy a tener una caída sexual, de que no me voy a poder controlar, si mi mente está pensando en eso, hacia allá se va a ir mi energía y por lo tanto voy a terminar teniendo una caída sexual. Si estoy pensando o imaginando el cuerpo de la pareja, es muy probable que mi mente se plasme allá al subcubo de mi imaginación de la pareja y termine derramando la energía creadora sexual. Entonces es muy importante cuando ya la persona empieza a practicar la magia sexual que aprenda a controlar la mente. Ahora, unos tips para controlar la mente. Primero, es necesario que en el diario vivir estemos aplicando la conferencia de la concentración y la relajación. Si en el diario vivir estamos concentrados, en la noche cuando vayamos a hacer nuestras prácticas de arcano o en la madrugada, vamos a tener mayor capacidad de concentración. Además que los niveles de muerte psicológica que se alcanzan con la concentración hacen que las prácticas del arcano tengan mayor potencia y mayor poder. Entonces, es la primera recomendación. Es una responsabilidad de cada una de las personas que están practicando el suprasexo que estén concentradas en el diario vivir haciendo los trabajos de la muerte psicológica. Segundo, ya en el proceso del arcano o la transmutación sexual, uno de los ejes para evitar toda caída sexual se encuentra en la relajación. Mientras más relajados estemos, vamos a evitar gran cantidad de pérdida de energía o de caídas. Relajado quiere decir que los hombros siempre tienen que estar abajo, la cola y la cintura siempre tienen que estar muy relajados, muy distensionados. Tengan en cuenta que la base de la fornicación, la base del orgasmo es tensionar, tensionar la cola, tensionar los esfínteres, tensionar las piernas. La base para la práctica del arcano es estar muy relajado. Desde que se hacen el proceso de besos y caricias conscientes, hay que estar muy relajado, muy tranquilo. ¿Listo? Eso es para que de pronto lo tengan en cuenta. Segundo, donde están las sensaciones, se va la mente. Y donde se va la mente, se va la energía. Esto parece un trabalenguas, pero es básico para el trabajo del arcano. La sensación es algo que muchas veces cogen los yoes para hacernos tener caídas sexuales. Si yo empiezo a sentir, por ejemplo, los genitales, las glándulas sexuales o el aparato sexual, que en el caso está dentro del yoni, en el caso del varón, pues esa sensación hace que la mente se vaya hacia allá y hacia allá se vaya la energía y se dé la caída sexual. Nosotros tenemos que aprender a generar sensaciones conscientes para que la energía se vaya hacia esas sensaciones conscientes y la mente también. Entonces, uno de los secretos para el arcano es que mientras estemos en el proceso de besos y caricias, en el momento en el que se da la penetración,
en el momento en el que sea el proceso de la respiración para la transmutación, siempre estemos sintiendo el centro emocional superior, el entrecejo o la glándula pineal. ¿Listo? Porque recuerden, donde se va la sensación, se va la mente. Entonces, si yo estoy sintiendo el centro emocional superior, se puede activar la imaginación consciente y me va a permitir ver cómo el fuego va subiendo hacia los centros superiores y me va a quedar más fácil el proceso de inhalación, retención y exhalación. Entonces, si uno está muy relajado, hace los ejercicios de respiración, siempre está concentrado en su cuerpo y siempre está sintiendo el centro emocional superior, pues eso les va a ayudar a evitar muchas caídas sexuales. Cuando se estén haciendo los movimientos tienen que ser muy suaves. Recuerden que los movimientos siempre se hacen no para sobreexcitarse, sino para recuperar la potencia. Hay que aprender a no pasar esa línea de la sobreexcitación. Uno simplemente se mueve, recuperó la potencia, puede quedarse quieto, inhala, retiene, se concentra en el entrecejo, muy relajado, exhala. Eso nos va a ayudar muchísimo a evitar las caídas sexuales. La mayoría de las caídas sexuales se dan por falta de concentración, por imaginar a la pareja. Recuerden, cuando uno está haciendo la práctica, uno está con la pareja, pero uno no está pendiente de la pareja, uno está pendiente de su cuerpo físico. Si uno se concentra en la pareja en ese momento, se activa el incubo en la mujer y se activa el subcubo en el varón y eso genera una caída o una sobreexcitación que puede terminar generando una caída sexual. Entonces, bueno, esas son algunas recomendaciones para las personas que están ya practicando el arcano que les puede ayudar en el proceso de la transmutación. Ya para terminar este proceso, antes de hacer la práctica del arcano, es importante, y esto sí, sí o sí tiene que hacerse, siempre se tiene que hacer la conjuración del círculo mágico y el Belilín. Práctica de arcano que se haga sin el Belilín y el círculo mágico va a terminar en una caída sexual. Segundo, en la petición es bueno que le pidamos al Padre que por favor nos encierre a los yoes de la mente, porque la mayoría de las caídas se dan por la desconcentración en la mente. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado hasta este momento. Los vuelvo y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Si quieren hacer parte de los grupos de WhatsApp, recuerden que en la descripción del video van a encontrar un link que los va a redirigir a los administradores de los grupos de WhatsApp. Recuerden que también nos pueden visitar en nuestros canales de conocimiento de sí mismo en vivo en YouTube. También en nuestro otro canal de conocimiento, conferencias conocimiento de sí mismo y en nuestras diferentes páginas de Facebook. Conferencias conocimiento de sí mismo, psicología revolucionaria, conferencias conocimiento de sí mismo, conocimiento de sí mismo Argentina, conocimiento de sí mismo República Dominicana. Bueno, hay varios tipos, hay varias páginas donde pueden encontrar toda esta información. ¿Listo? Bueno, fue una charla un poco extensa, son muchos temas, creo que es la conferencia más extensa del temario. Y bueno, vamos a pasar, voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posible en la brevedad. Listo, bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. También un saludo muy especial a todos los amigos de Instagram que también están en este momento en vivo con nosotros en nuestro perfil de conferencias conocimiento de sí en Instagram. Bueno, un saludo por acá a Alberto, a Johnny, a Wilson, a Héctor, bueno, a todas las personas que están por acá acompañándonos, a Arturo, a Ucaris, a Osvald, que también por acá nos acompaña, Manuel también por acá nos acompaña, Otaorus también por acá nos acompaña. Bueno, bienvenidos. Araceli nos dice, ¿la masturbación en la mujer es cierta manera es necesario? No, la masturbación en la mujer no es necesaria. Al contrario, la masturbación genera unos daños terribles. Una de las cosas más terribles de la masturbación es el proceso de que revive yoes muertos. Más adelante va a generar frialdad sexual, activa el incubo, va a generar más adelante impotencia sexual, genera el homosexualismo y el lesbianismo. No, no es recomendable la masturbación ni en el hombre ni en la mujer. Al contrario, si nosotros queremos hacer ese trabajo del despertar de la conciencia, necesitamos dejar esos hábitos. Esta conferencia está dedicada para aquellas personas que ya
decidieron dejar de derramar la energía sexual en su totalidad. ¿Listo? Y van a encontrar estos dos errores de la polución y las caídas sexuales. ¿Y por qué decidieron? Porque ya se dan cuenta los daños que genera la fornicación, se da cuenta los karmas que acarrea derramar la energía creadora sexual, ya uno empieza a valorar la energía para poder crear los cuerpos. Bueno, Albert por acá nos dice, el principal aspecto a mejorar es el sexual. Si aprendemos a practicar la suprasexualidad, nos liberaremos y si no, por lo contrario, nos hundimos más en el charco. Así es, Albert. Muchas gracias por el comentario. María Camacho también nos acompaña. Buenas noches a todos. Felices 2024. Mis mejores deseos para todos. Bueno, de igual forma para ti, María. Bueno, los memes nos dice, para algunos este tema les parece ilógico, pero las teorías de la ciencia que ha recomendado más bien la masturbación que daña el cerebro. Sí, lastimosamente, en este momento encontramos una sociedad muy degenerada que, promueve el tipo de generamiento sexual. Ellos no logran entender los daños que se dan a nivel psicológico, emocional, instintivo. Ellos simplemente ven la parte orgánica, pero los daños que se le hace al alma son unos daños muy, pero muy grandes. Entonces hay que evitar todo tipo de derrame de energía sexual. Emilce también por acá nos acompaña. Bueno, por acá nos dice que la señal no es favorable. Estamos teniendo un sueño erótico y logramos a través de una oración o conjuración salir de ese sueño y despertar antes de la eyaculación. También se pierde energía. Bueno, Arturo, gracias por tocar ese tema, porque es bueno que ustedes sepan que cuando uno sale en el plano astral y sale conjurando, en este caso, eso que casi te hace polucionar, es una orden que la Madre Divina te está dando. Y esa orden es que tienes que empezar a trabajar en muerte en marcha y en muerte psicológica lo que tú estás conjurando. ¿Listo? Entonces, esa es la enseñanza. Puede que no se dé la polución, ahí no hubo pérdida de energía porque no se plasmó en el físico, pero la madre te está diciendo, tienes que trabajar esos yoes. ¿Listo? Entonces, para que lo tengas en cuenta, empezar a trabajarlo ya en meditación hasta que empieces a ver esos yoes muertos. Bueno, Heriber también por acá nos acompañó. Bueno, si en el día hemos estado muy identificados, es mejor no hacer la práctica de la magia sexual, puede correr el peligro de caer. Bueno, Alberto, eso ya lo decide cada uno. ¿Por qué? Porque fíjate, hay veces donde uno no hace la práctica del arcano y esa noche lo juzgan como traidor. ¿Por qué traidor? Porque la pareja sí tiene que crear los cuerpos existenciales del ser. Es un compromiso con el ser hacer la práctica. No hay que tenerle miedo a la práctica de arcano. Lo que tenemos que hacer es trabajar para que logremos la castidad y logremos los resultados. Entonces cada uno de nosotros lo va a ir midiendo. Hay muchas veces donde los yoes célibes cogen muchas veces este tipo de conceptos para no hacer la práctica. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Pero bueno, cada uno de nosotros va a tener que medirlo. Algo también muy importante es no pelear con la pareja, eso es muy importante, no entrar en estados de ira, de soberbia con la pareja, porque se necesita amor. Y hay veces donde si uno tiene una pelea con la pareja o empieza a hacer la práctica con algo de ira, algo de furia, obviamente pues está llamando al desamor y eso va a generar también caídas sexuales. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, Albert nos dice, si uno tiene el círculo mágico, siempre esos demonios lo pueden atacar. No, si tú haces el círculo mágico y no debes el karma de brujería, no te van a atacar. Pero tienes que tener en cuenta que hay unos demonios que son tus demonios internos que sí te pueden llegar a atacar. Pero bueno, esos los vas a ir trabajando con la muerte psicológica. Pero bueno, el Belin y el círculo mágico sí nos va a proteger muchísimo. Bueno, Ligia también por acá nos acompaña. Roxana nos dice buenas noches, Leo. Los ataques de la logia negra son mayoritariamente de nuestros yoes magos negros o son unos magos negros externos. En la mayoría de las veces, fíjate, en la mayoría de las veces cuando son yoes magos negros internos, nos están indicando que estamos
cometiendo errores a voluntad. Cosas que sabemos que están mal y las alimentamos en el diario vivir, activan estos yoes magos negros y por lo tanto activan estos ataques. Entonces ahí uno tiene que analizarlo. Hay ocasiones donde sí hay ataques directamente de magos negros externos. Eso es una realidad. Por ejemplo, hay personas que se ponen a mirar películas de terror o bueno, van a determinados conciertos o a determinados lugares y torean estas entidades externas y ellos vienen por su ligue, ¿no? Por su cuota de energía. Bueno, hay que evitar todas estas cosas. Y sí, vamos a encontrar ataques externos e internos, pero como les iba comentando, si estamos haciendo el Belilin, si estamos haciendo el círculo mágico, esas entidades externas no van a poder atacarnos. Bueno, Héctor nos dice, disculpa Leo, los zánganos y las brujas así no te saquen del plano físico la energía, igual te roban en el plano astral. Sí, por ejemplo, cuando un zángano o una bruja nos genera la parálisis del sueño y uno empieza a moverse de un lado para otro, esos movimientos es lo que está haciendo, lo que está generando es que la bruja empiece a robar energía etérica vital. Entonces uno hace fuerza y la bruja empieza a robar, a robar, a robar, a robar energía. Por ejemplo, hay algo que uno puede hacer en ese momento cuando esté sintiendo la parálisis es que uno, en vez de moverse bruscamente, lo que puede hacer es soltarse, relajarse. Recuerden que estas brujas nos roban la energía a través de estas tensiones, pero si uno en ese momento se suelta y se relaja, uno inmediatamente se puede dar cuenta cómo se puede mover. Y si además de eso uno se concentra en el entrecejo y pronuncia la conjuración de Júpiter, en el nombre de Júpiter, Padre, todos los dioses, yo te conjuro, te digo Skoslim, y manda el rayo, listo, empieza a darse cuenta cómo esas entidades se van. ¿Listo? Entonces, si es mejor cuando uno tenga esas parálisis, relajarse, soltarse, concentrarse en el entrecejo y conjurar. Bueno, Marta nos dice, es que ni siquiera se puede tomar masato. Si el masato está fermentado, no. Hay un masato que hacen el mismo día, se puede tomar, pero si ya se fermenta, no. Porque ya tiene átomos de alcohol y eso puede generar caídas o poluciones. En el caso de algunos alimentos que son derivados del cerdo, pero ya procesados como grenetina, con las que se hacen las gelatinas, tiene el mismo aspecto que o carnes con grasa de cerdo. Sí, la verdad hay que evitar todo lo que tenga cerdo. Por ejemplo, todos estos embutidos. Ahorita en Navidad, que pavo, y uno mira los ingredientes, grasa de cerdo. No, hay que evitar todo eso, porque todo esto puede generar poluciones nocturnas, la génova, todo esto va a generar poluciones. Hay que hacer un corte con todo lo que tenga que ver con el cerdo. Juan Gabriel también por acá nos saluda. Hola, ¿algún motivo por el cual la energía no pasa por el centro emocional? Bueno, una de las razones es porque en el centro emocional se encuentra el plexo solar. Espérate, muestro. Acá. El plexo solar es un lugar donde hay muchísimas ramificaciones nerviosas. Entonces, si la energía pasase por acá, por el centro emocional, se perdería dentro de las ramificaciones nerviosas. Entonces, por eso el caduceo de Mercurio no pasa por el centro emocional, sino pasa por los lados. Roxana nos dice, la práctica de la sublimación, los solteros la pueden hacer varias veces en el día. Si acaso sintieran demasiada energía, pues Roxana, yo recomiendo hacerla una vez al día. Es que una vez al día, 10 minuticos bien juicioso, con eso es suficiente. Eso le garantiza a uno estar todo el día con el vaso bajo. ¿Listo? Pero si uno se siente demasiado excitado y está a punto, no sé, de masturbarse o algo así, bueno, cante el Belilin y sublime. Sí, pero yo duré bastante tiempo soltero y pues en ese momento me daba cuenta que cuando sublimaba todo el día podía estar tranquilo y por eso la idea es que todos los días, si estamos solteros, todos los días hagamos la práctica de sublimación. Bueno,
Luz Marina nos dice, buenas noches, ¿la energía sale para entrar a la fosa nasal o se puede llevar por la columna hasta llegar a la glándula pituitaria para oxigenar los cerebros? Bueno, Luz, es importante que nosotros imaginemos que pasen por los conductos. Lo que sucede es que por la columna vertebral sube la energía cuando la persona está haciendo la práctica de la suprasexualidad o la magia sexual. Cuando la persona está soltera, sube por estos conductos energéticos. Pero ten en cuenta algo. Estos conductos energéticos eh, pasan por la columna vertebral. ¿Listo? Esos pasan, no están enfrente, sino van sobre la columna vertebral. Entonces tú puedes imaginar que, por ejemplo, acá da el giro, pero pasa sobre la columna, acá pasa sobre la columna, acá sigue pasando sobre la columna y llega al entrecejo. ¿Listo? Por el del centro se llama susutma y no ese sube cuando la persona está practicando la transmutación sexual. Y cuando prende el fuego sube por uno que está también por dentro de la columna que se llama nadi chitra. ¿Listo? Bueno, Carlos nos dice, ¿por qué 5 minutos? Porque con 5 minutos es suficiente para que se baje el nivel del vaso. Si se hace más de 5 minutos, entonces puede llegar a generar dolor testicular o de ovarios. La razón es porque con 5 minutos se baja el nivel del vaso y si se sigue sublimando, pues ya no hay energía y entonces puede generar un pequeño dolor. Entonces con 5 minutos es suficiente para el proceso de la sublimación. Bueno, muy bien. Por acá Luz Marina nos dice, en la tercera forma no me tapo ninguna fosa nasal. En la segunda no te tapas ninguna fosa nasal. Tú puedes escoger la que más te guste, ya sean los dos al tiempo. No te tapas ninguna fosa nasal, perdón. O ya tapándose una fosa nasal, que sería la primera. Bueno, Carlos también por acá nos saluda. Esa las hago 17 veces. Bueno, ahí tú lo contabilizas. Neil también por acá nos dice gracias. Bueno, Hagen también por acá nos saluda. Ronald nos dice, los musulmanes y judíos se cuidan mucho de comer el cerdo, pero hay sectas cristianas donde permiten comerlo porque se basan en las palabras del Maestro Jesús cuando dice que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. Bueno, sí es cierto, pero recordemos una cosa, acá no vamos tanto a basarnos en la Biblia ni nada de eso, sino que vamos a mirar son las consecuencias. Cuando ahorramos la energía, esa energía es muy pesada y va a generar las poluciones o las caídas. Ustedes si empiezan a ahorrar la energía se van a dar cuenta de esto. Si uno no está ahorrando energía, si no está practicando la muerte psicológica, ni cuenta se va a dar. Pero si uno está en el proceso de ahorro, de muerte y de limpieza, se va a dar cuenta de las consecuencias. Eneris también por acá nos saluda. María también nos dice, por favor me la envían. Claro que sí, les voy a enviar a los grupos de WhatsApp, les voy a enviar el material de apoyo de esta conferencia, les voy a enviar la práctica de la sublimación guiada que hicimos ya hace algún tiempito con los amigos de YouTube. Y también les voy a enviar la práctica de la suástica para que hagan las limpiezas en los lugares. ¿Listo? Roxana nos dice, el azufre no es tóxico para tocar con las manos, se puede uno poner guantes. Sí, si quieres puedes ponerte guantes, no hay ningún problema. Lo que es tóxico es olerlo, por eso la recomendación es que, por ejemplo, si lo hacemos en el cuarto, dejemos las ventanas abiertas, dejemos que se queme todo, de pronto mover el colchón, las sábanas, bien. Y una vez ya vemos que se empezó a quemar las larvas, nos salgamos, dejemos que se apague la suástica. Después de eso podemos hacer otra suástica en el otro cuarto, en la sala, en el baño, bueno. Y listo. Intentar no respirar ese aire porque es tóxico. Hugo nos dice buenas noches. Al fumar cigarrillo también reviven yoes muertos como el alcohol. No, Hugo. No, el cigarrillo no revive yoes muertos, pero es un vicio. Es un vicio y es un yo y tenemos que eliminarlo porque sí va a contaminar directamente nuestros pulmones y el aire interno de nosotros. Y por ejemplo, para las prácticas del arcano, de la sublimación, necesitamos que nuestros pulmones estén muy limpios.
Entonces sí hay que eliminarlo, hay que borrar el deseo de fumar. Y eso lo vamos a hacer con la muerte psicológica. Bueno, Janet también por acá nos acompaña, nos dice, ¿por qué hay larvas en las iglesias y qué tipo de iglesias? En todo tipo de iglesias. Lo que sucede es que en las iglesias se pierde mucha energía. Cuando la gente está llorando, está sufriendo, se está quejando, todos esos tipos de larvas están allá. Ahora, y esto puede sonar de pronto hasta duro para muchas personas, muchas de las misas que se dan en las iglesias son misas negras, donde se atraen energías negativas. Creen que se está invocando a Dios y al Espíritu Santo, pero se están atrayendo energías oscuras. Entonces, por eso no es recomendable ir a estos lugares. Si empezamos a ahorrar la energía y a trabajar sobre nosotros mismos, ustedes nomás se van a dar cuenta que pasando cerca a una iglesia van a sentir una pesadez. Bueno, Raquel nos dice muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Yami nos dice buenas noches, Leo. Hace un tiempo en una escuela me enseñaron a bajar el nivel del vaso con respiración combinando la contracción muscular del órgano sexual. En mi opinión es muy efectiva porque ustedes dicen que es una práctica de magia negra si el objetivo que se busca es el mismo. Gracias por enseñar. Bueno, Yamit, hay una razón y es bueno que lo sepas. La energía creadora sexual, cuando va a ser sublimada, va a subir en la medida en que nosotros estemos tranquilos y relajados. Es bueno que lo sepas. Cuando la persona aprieta los esfínteres, cierra estos conductos. Cierra el conducto de ida, cierra el conducto de pingala y si se está practicando la magia sexual, cierra el conducto de Susuma y de Nadichitra. Quedan cerrados, porque vuelvo y te digo, la base de la conciencia es la relajación. Mientras tú más eliminas, más relajado, más tranquilo, y mientras más relajado, más puedes experimentar la conciencia. Si tú empiezas a contraer la cola, los esfínteres, te empiezas a tensionar, inmediatamente se van a cerrar. ¿Qué pasa con esa energía? Cuando se cierran los esfínteres, la energía ya no sube, sino que golpea y empieza a bajar hacia el órgano cundartiguador. Por eso, una de las prácticas de la magia negra es apretar los esfínteres y empezar a respirar y sin darse cuenta, muchas personas terminan mandando la energía hacia el órgano cundartiguador. Nosotros, a través de las prácticas, por ejemplo, del desdoblamiento astral, podemos ir a corroborar esto y darnos cuenta cómo muchas personas se acostumbran a cerrar los esfínteres, a contraer la cola, inmediatamente cierran estos conductos energéticos, porque vuelvo y les digo, la base de la conciencia es la relajación plena. Para que, por ejemplo, se prenda el fuego del kundalini, la persona tiene que tener los músculos tan relajados que el fuego de la kundalini ascienda. Si los músculos están contraídos o activa al yo fornicario, si ustedes estudian la fornicación se basa en contraer los músculos, la cola, el abdomen, la espalda, los hombros y obviamente la energía va a bajar. Hay escuelas que lastimosamente han tergiversado la enseñanza y terminan enseñando prácticas de la logia negra. Pero bueno, esto de pronto no es para generar polémica, sino para que cada uno de nosotros investigue. Lo que les digo es porque lo he podido comprobar, lo he podido investigar y bueno, alguna vez me comentaba un compañero que estaba haciendo estos ejercicios que la enseñanza que le dieron en el plano astral es que él en una existencia pasada estaba haciendo los ejercicios así y había terminado despertando en el mal. Se había acostumbrado a despertar el yo casto, alimentar la lujuria con estos ejercicios intentando transmutar y se había vuelto mago negro. Entonces, bueno, cada uno de nosotros tiene un ser y a cada uno nos irán dando una enseñanza. Pero por eso tratamos de explicar las cosas lo más claro posible para que vayamos por el camino correcto y no terminemos desviándonos. Ahora, fíjense ustedes que en este curso de 75 conferencias de conocimiento a sí mismo están todas las herramientas. Si está esta herramienta de la sublimación tan sencilla, pues no es necesario buscar en otro lado la respuesta a lo que ya tenemos.
Wilson, por acá también nos saluda. Janet nos dice, ¿cómo se hace el círculo mágico? Janet, ya que estás ahí en YouTube, te invito a que revises la conferencia que realizamos el día de ayer o anteayer. Está muy cerquita, se llama Las Conjuraciones, Belilin, Círculo Mágico, Júpiter y Pentalfa. Ahí te va a explicar cómo se hace el círculo mágico, ¿listo? Es una conferencia completa, por eso no te la puedo explicar en este momento. Pero bueno, ahí está toda la información. Emanuel nos dice infinitas gracias, extraordinaria clase para aprender siempre algo nuevo. Bueno, Emanuel, gracias por acompañarnos. Juan nos dice, gracias amiguito por compartir lo que sabes con nosotros. No, a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Roberto también por acá nos saluda. Valentín también, Eneris también por acá nos acompaña. Feliz noche. Yami nos dice, en mi trabajo tengo que viajar mucho y me ha pasado de hotel en hotel. ¿Me podría dar un consejo, el más sencillo, para combatir esas larvas? Yamit, la recomendación es que obviamente no vayas a moteles porque pues obviamente pues va a ser más pesado. Trata de ir de pronto a hoteles que sean un poco más familiares. Y siempre trata de llevar azufre, un sobrecito de azufre. Y antes de entrar a esos lugares, échate un poquito de azufre en los zapatos. Coge una pizca, no mucho, una pizquita de azufre, te lo echas en el zapato izquierdo, en el zapato derecho, conjura el azufre. Padre mío, Señor mío, te pido que por favor le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo para que ritualice al elemental del azufre y me proteja de cualquier larva o energía negativa que se encuentre en este lugar. Y la conjuras, intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y la majestad del Cristo. Tss, 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 3 veces, listo. Te lo aplicas en los zapatos y ya. Eso es lo que puedes hacer. Bueno, lo que te podría recomendar. eh, si de pronto visitas muchos esos lugares. Bueno, Janet nos dice súper, mil gracias. Janet nos dice, mil gracias, Leo. Eso el tema, pero súper. Gracias. También por acá nos saluda. Em, Buenas noches, que el Padre y la Madre nos cubran con sabiduría y voluntad, con paciencia y amor en este año venidero. Bueno, gracias Victoria y de igual forma para ti. Rubén nos dice, las tijeras abiertas debajo de la almohada, ¿es cierto que la persona amanece? No, no hay. Las tijeras, recuerden, si vamos a hacer el proceso de la limpieza de las brujas, no hay que dejarla detrás de la almohada, no. Hay que simplemente dejar el platico con las semillas de mostaza en un ladito, en el closet, en un lugar donde no lo vayan a mover ni a molestar. Listo, si por alguna razón tenemos que mover este plato, pues lo movemos, volvemos, organizamos y volvemos y lo ritualizamos. Bueno, siempre las tijeras abiertas y la mostaza negra atrapan a la bruja en persona. No, hay veces, por ejemplo, conozco el caso, le pasó a un compañero en Tunja, que la entidad llegó, las tijeras se cerraron y apenas se cerraron, la bruja bajó y se convirtió en gato. O sea, bajó, se convirtió al gato y el gato lo vieron y vieron cómo empezó a caminar por la pared y se metió otra vez en la cuarta y nunca más volvió a molestar. En otras ocasiones, uno ve en el mundo astral la vibración y cómo la vibración atrapa o atrae a la bruja y le corta el conducto y no la deja entrar. Entonces, bueno, muchas veces se va a plasmar, en otras ocasiones no se plasma. Pero empezamos a ver internamente cómo corta la vibración astralmente y la bruja ya no puede entrar al lugar donde nos encontramos. Es más, muchas de estas brujitas, al ver que hay una trampa, pues deciden no entrar allá. Prefieren ir a buscar otra víctima. Bueno, Janet nos dice por qué hay larvas en las iglesias. Bueno, ya lo hablamos, ¿no? Rubén nos dice, ¿afecta el azúcar consumir que produce alcohol? No, 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 no. Aunque sí es bueno no consumir tanto azúcar, no. El alcohol que produce el cuerpo es suficiente para lo que necesita el cuerpo, no, no necesitamos ingerir otro tipo de alcohol. Héctor nos dice, disculpa Leo, en el caso de que la pareja con su periodo por error
o porque se le pasó por alto se sienta en la cama nupcial afectando o la contamina o se podrá limpiar con una suástica. No, 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 no hay que pasarnos tanto a los extremos. Bueno, que la pareja se sentó en el cuarto, en la cama nupcial. No hay que irnos tantos a los extremos. Es más, si duerme completamente, si se queda allá. Listo, tampoco hay que ser como tan extremistas, que no, no le puedo dar un beso a la pareja porque se activa la energía. Y, no, tampoco, no hay que ser tan extremistas. Listo, igual tú lo sientes. Uno siente cuando el cuarto nupcial está pesado. Es bueno hacer una suástica en el cuarto nupcial por ahí cada 3 meses. Obviamente si hay una caída sexual o una polución en el cuarto, pues hay que hacer una suástica. Pero tampoco hay que irnos como tan los extremos, ¿vale? Bueno, Alberio también nos saluda. Brando nos dice qué práctica sería recomendable cuando se está avanzando rápidamente en la hora y llega una circunstancia, una situación que conlleva a la necesidad de tomar una decisión importante. No saber por qué, pero algo nos dice que tomar una mala decisión traería grandes recurrencias, repercusiones. Bueno, en ese momento yo lo que recomiendo sí o sí es que hagamos la práctica del desdoblamiento astral. Así sea de forma semiconsciente. Recuerden que semiconsciente es que uno no está consciente, pero recuerda el sueño. En esos símbolos de ese sueño semiconsciente nos están dando pistas. ¿Listo? Puede que no sea algo consciente, pero es bueno que uno tome la decisión con base a que lo que le muestran internamente. Así no sea completamente consciente. Obviamente que si es consciente, mucho mejor. Y pregunte uno varias veces. Hay veces donde uno tiene un sueño semiconsciente, el sueño le está indicando que tome determinada decisión y luego uno vuelve y pregunta y vuelven y le dan una experiencia similar o parecida y vuelve uno pregunta y le dan otra experiencia. Entonces ya uno, con base a lo que le están mostrando, uno puede tomar una decisión, así sea una experiencia semiconsciente. Es preferiblemente mejor hacerle caso a una experiencia semiconsciente que al consejo de otra persona. ¿Listo? Y bueno, hay que obviamente hacer los méritos para salir consciente. Miren, la base para salir consciente es la concentración en el diario vivir. Si estamos concentrados en el diario vivir, viviendo en el instante, matando todos los yoes, especialmente de las cosas buenas, de las cosas que nos fascinan y logramos mantenernos en el instante y estamos pidiendo muerte, vamos a salir conscientes. ¿Listo? Pero es lo mejor que puedes hacer. Bueno, Alexa nos dice, ¿se puede usar condón durante la práctica del suprasexo? No, no, Alexa, no se debe usar condón ni ningún método anticonceptivo, ¿vale? Lo que sí se debe hacer es que no es necesario, porque cuando tú estás practicando el suprasexo, al no haber derrame de la energía sexual, pues no va a quedar la mujer embarazada. Entonces, lo que sí es importante es que la persona aprenda los ejercicios de respiración para que no se derrame la energía sexual. ¿Se puede lamer o chupar los pezones? Sí, claro que sí, no hay ningún problema. Todo el cuerpo de la mujer se puede tocar sin excepción. Y de igual forma la mujer puede tocar todo el cuerpo del varón. ¿Listo? Lo que sí no se puede hacer es pasar al sexo oral. Ahí sí ya habría una aberración. O al sexo anal. Nada de eso. Pero sí se puede besar los senos de la mujer, el cuerpo de la mujer, no hay ningún problema. Hay que aprender a, a disfrutar de la práctica del arcano. ¿Listo? Eso es lo que nosotros podríamos llamar besos y caricias conscientes. ¿Listo? ¿Se puede tocar el órgano sexual de la pareja? Sí, se puede tocar el órgano sexual de la pareja. ¿Cuándo se considera masturbación? Y esto es bueno que lo sepamos. Cuando los órganos sexuales ya están listos, digamos, el yoni está lubricado y el falo está erecto y se siguen manipulando los órganos ya estando listos, eso ya se considera como masturbación.
pero se pueden tocar los órganos en busca de que se prenda el fuego, en busca de que se dé la erección o en busca en que se dé la lubricación. Listo, eso es bueno que lo sepamos. Una vez los órganos ya están listos, ya no es necesario, ya lo que se necesita es pasar al paso de unión sexual o lingam yoni. Bueno, Janet nos dice, mientras se realiza el hamsa, ¿hay que presionar los esfínteres? No, para nada. Mientras más relajados estemos, mucho mejor. Nada de presionar los esfínteres, nada de tensionar la cola, nada de tensionar el abdomen, nada de eso. Muy relajado, simplemente inhalamos. Cuando retenemos, nos soltamos lo más que se pueda y empezamos a imaginar cómo sube la energía, el entrecejo. Mientras más relajados estemos, mucho mejor. Bueno, Julio nos dice, buenas noches. Un detalle más de cuidado para la práctica del arcano es tener la vejiga vacía sin orinar o también se evita tener la vejiga vacía sin orinar y también se evita poluciones. Bueno, sí, la realidad es que es cuando uno va a hacer la práctica del arcano, por lo general, al ser prácticas largas, es mejor que la vejiga esté desocupada. Eso es importante y vale la pena también que lo tengamos en cuenta. Y para el proceso de descansar, pues es que el problema de acostarse con la vejiga llena es que puede llegar a dañar los riñones. Entonces es bueno que antes de acostarnos a descansar, eh, pues no es tanto por las poluciones, porque si uno tiene algo de castidad, pues no van a haber poluciones, pero más es por el daño que puede generar en los riñones. Entonces sí es recomendable siempre antes de acostarnos a descansar, acostarnos con la vejiga vacía y bueno, ya para la práctica del arcano, pues también. Adam nos dice, el pan también lo hacen con manteca de cerdo. ¿Qué pasa ahí? Pues si tú sabes que en determinada panadería hacen el pan con, con grasa de cerdo, no compres ese pan. ¿Listo? Hay que evitar, así sea pequeñas cantidades de grasa de cerdo, hay que evitarlas. Yo conozco a un compañero que efectivamente no siempre se polucionaba y era porque al lado de la casa de él había una panadería donde hacían el pan con cerdo. Un día, él comprando el pan le preguntó al panadero, bueno, ¿cuál es el secreto? ¿Por qué el pan le queda tan rico? Y pues el panadero le dijo, no, pues es por la manteca de cerdo. Y ahí en ese momento él cayó en cuenta, dijo, pucha, pues con razón lo que está pasando. Bueno, muchísimas gracias por la conferencia de hoy. Buenas noches. Bueno, Esmeralda, gracias por habernos acompañado. Alexo también nos dice, si no se puede usar condón, ¿cómo nos podemos proteger de enfermedades y cómo evitar los embarazos? Mira, Alexo, lo que sucede es que, primero que todo, eh, esta práctica de la transmutación sexual se va a hacer con la pareja. Y cuando uno está ya practicando el suprasexo con la pareja, no debe tener pues otras parejas. ¿Sí? La base del suprasexo es la fidelidad. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta eso. Entonces no va a haber problema de enfermedades porque siempre se va a hacer con la pareja. Y la idea también es que la pareja pues siempre esté con uno. Estas prácticas del suprasexo se hacen en común acuerdo, donde la pareja decide serle fiel a uno y uno también decide serle fiel a la pareja. Entonces con eso uno va a evitar las enfermedades. Y segundo, como no se va a derramar la energía sexual, como no se va a llegar a la eyaculación u el orgasmo, sino que toda la energía que se va fabricando se va a transmutar a través de los ejercicios de respiración, entonces no va a haber embarazo. Por ejemplo, en el caso mío, yo llevo practicando este proceso de la magia sexual más de 10 años y nunca mi esposa ha quedado embarazada. Entonces, el mejor método de planificación es la castidad. Si de pronto, Alexo, no sabes muy bien cómo se hace la práctica de la transmutación sexual y los requisitos, te invito a que acá en nuestro canal de conocimiento de sí mismo en vivo busques la conferencia número 10 llamada Los siete cuerpos. En esta conferencia vas a aprender los pasos, cómo son los ejercicios de respiración,
los requisitos. También acá en este canal hay un estudio que se dice aclaraciones sobre la práctica sexual. También puedes encontrarlo ahí en nuestro canal, ¿vale? Héctor nos dice, gracias, Leo, todo bien, listo. Alexa nos dice, ¿y los espermatozoides que hay en el líquido preseminal? No, eso no pasa nada. Es que mira, cuando tú empiezas a hacer estos trabajos del despertar de la conciencia, empiezas a aprender que la Madre Divina es la encargada de la gestación y la creación. Entonces, si tú estás haciendo las cosas bien, no va a haber peligro de embarazo. ¿Listo? A menos que de pronto tú te pongas a jugar con la práctica sexual. Ahí sí, pues bueno, ahí sí pueden haber algunos problemas, pero si tú estás haciendo las cosas bien, tu esposa también tiene seriedad en la práctica, pues obviamente no va a haber ningún problema. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, esas son todas las preguntas. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Daisy por acá nos saluda desde la página de Argentina, nos dice buenas noches. Disculpe si es tapando la fosa nasal, es 5 minutos por cada fosa. Sí, señora, 5 minutos por la fosa nasal izquierda y 5 minutos por la fosa nasal derecha. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado hasta este momento. Les recuerdo, la próxima conferencia que vamos a estudiar será el yo de la brujería, un tema también muy interesante, muy importante para que estén muy pendientes de esta información. Les deseo una feliz noche, que estén muy bien, hasta pronto. Bueno, antes de eso, por acá Manuel nos da una última pregunta. ¿Y qué pasa si por desánimo o decepción uno deja de transmutar la energía para energías para solteros? Recuerda que es la sublimación. Pues si por desánimo dejas de sublimar, es muy probable que empieces a ser víctima de ataques de lujuria más fuertes y de poluciones nocturnas. Eso es lo que puede llegar a pasar.